Bienvenidos al Colegio Nacional de Profesores Certificados. Continuamos con el desarrollo de esta serie de resúmenes ejecutivos. En este momento vamos a continuar con la tercera unidad en su segunda parte de esta su asignatura, Introducción al Estudio del Derecho. Soy su amigo Héctor Martínez Sandoval y es un honor tenerlos en esta sesión. Iniciamos con el tema. En primer lugar, vamos a hablar de la clasificación de la norma jurídica. La primera referencia que vamos a estudiar es por el sistema a que pertenece la norma. Hablaremos de las normas nacionales, locales e internacionales. Si hacemos referencia a las normas nacionales, vamos a destacar a las normas que son creadas por el Congreso de la Unión. Entre estas normas vamos a destacar las normas nacionales, las generales y las federales. Muy bien. Las nacionales tienen aplicación en toda la República y por todas las autoridades. Las generales son de aplicación concurrente por los 3 niveles de gobierno. Federal, local y municipal. Mientras que las federales tienen ámbito de aplicación cuando se encuentra involucrada una autoridad federal, cuando es una competencia exclusiva de la federación o cuando se encuentra por una área administrada por la federación. Entonces, en este caso, hablamos de las normas federales. Muy bien. Las normas locales son creadas por los órganos legislativos de las entidades federativas. Y en este caso, el ámbito de validez de las normas locales ¿vale? Entonces destacamos que en primer lugar es creada por congresos locales, su ámbito espacial de validez es el territorio del estado. Su ámbito temporal de validez es la vigencia de la norma en el territorio del estado. Entonces, esta norma va a aplicar solamente dentro del territorio de la entidad federativa y es creada por el Congreso local, conformado por una sola cámara, la Cámara de Diputados. Mientras que las normas internacionales son esos tratados, esos acuerdos internacionales que van a ser celebrados por los sujetos del derecho internacional. Entre ellos podemos destacar a los estados. Muy bien. Y en estos tratados vamos a establecer los derechos y obligaciones que se someten estos sujetos del derecho internacional y que van a tener ámbito espacial de validez en el territorio
del Estado que hubiese ratificado dicho tratado internacional. Como ejemplo de esta disposición, podemos hablar de la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas o también la Convención Americana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos. En la siguiente clasificación, hablando por su fuente, si la norma es creada por órganos legislativos, ¿vale? Hablamos de fuente legislativa, es decir, esta norma a nivel federal es creada por el Congreso de la Unión. Muy bien. A nivel local, por los congresos locales. Y a nivel municipal, hablaremos entonces de el ayuntamiento. Muy bien. Eso por lo que respecta a normas de naturaleza legislativa. Cuando hacemos mención a normas consuetudinarias, principalmente estas normas se caracterizan por la costumbre jurídica. Y recordemos que la costumbre jurídica tiene dos elementos. Muy bien. Destacamos la conducta reiterada y el sentido de obligatoriedad. Muy bien. Estos son los dos elementos que tomamos en consideración para hablar de la costumbre jurídica. Y la norma jurisprudencial emanan de órganos jurisdiccionales facultados para la creación de jurisprudencia. Recordemos, la jurisprudencia muy bien, va a ser creada por la Corte, por el Tribunal Electoral, por los tribunales colegiados de circuito. Muy bien. Y la jurisprudencia tiene por objeto colmar las lagunas de la ley, así como resolver antinomias. Muy bien. Perfecto. Vamos a continuar. Por el ámbito personal de validez, las normas genéricas son de aplicación vinculante y obligatoria para todos. ¿Sale? Estemos o no conforme con la aplicación de la norma, nos sometemos a su cumplimiento. Mientras que las normas individualizadas se caracterizan porque son de efectos relativos. Es decir, solamente estas normas vinculan a las partes que se encuentran involucradas en una controversia. Como ejemplo de normas individualizadas, podemos hablar de la sentencia, el convenio, el laudo, la resolución, el contrato. Muy bien, perfecto.
Por su jerarquía, destacamos a las normas constitucionales y las normas ordinarias. Las normas constitucionales se encuentran contempladas dentro de la Constitución en alguno de sus 9 títulos, de sus 136 artículos, de sus transitorios. Si se encuentran en estos supuestos, hablamos de las normas constitucionales. Si no se encuentran ahí, sino su origen es derivado de la Constitución, hablamos de las normas ordinarias. Muy bien. Perfecto. Continuamos. Por sus sanciones, vamos a destacar las normas perfectas, las más que perfectas, las menos que perfectas y las imperfectas. Normas perfectas. El incumplimiento de esta norma genera una sanción, ¿sale? Si la persona infringe la norma, entonces esta persona deberá ser castigada. Las normas denominadas más que perfectas se caracterizan por el tema de que además de la sanción, se contempla el tema de reparación del daño. Y bueno, continuando con el tema, ahora analizamos las normas menos que perfectas. Estas normas se sanciona a la persona responsable, pero no se puede retrotraer o dejar sin efectos la afectación, la lesión al bien jurídico tutelado de la persona afectada por dicho acto. Al final de cuentas sí se sanciona, pero no se puede reparar el daño que se ha cometido. Las normas imperfectas se caracterizan porque su incumplimiento genera nada. No hay ninguna consecuencia para el incumplimiento de dicha norma. Muy bien. Por su calidad, las normas son positivas o permisivas. En el caso de las normas positivas, conceden, privilegian el ejercicio de un derecho. Las normas prohibitivas establecen el tema de la prohibición, la negación de determinada conducta. Por ejemplo, la facultad que tenemos para celebrar un contrato sería una norma positiva o permisiva. El tema de sancionar las conductas señaladas como delitos sería el ejemplo de una norma prohibitiva o negativa. Muy bien. Por su relación de complementación, las normas son primarias o secundarias. Las normas primarias se caracterizan
se caracterizan porque dependen de sí mismas, no se encuentran subordinadas a otra norma para su existencia, mientras que las normas secundarias dependen de la existencia de la norma primaria. Como ejemplo, podemos señalar de una norma primaria la ley, ¿sale? La ley no depende de otra para su existencia, ¿sale? Lo único que se pide es que esta ley sea elaborada de conformidad con lo que establece la Constitución y no contradiga el texto constitucional. Mientras que como ejemplo de una norma secundaria, podríamos destacar el reglamento. El reglamento necesita de la existencia de la ley para que este reglamento tenga aplicabilidad. No puede existir un reglamento sin ley, aunque sí puede existir una ley sin reglamento. Por las relaciones de voluntad de los particulares. Las normas taxativas, ¿vale? Imponen una obligación. Es una imposición. Es una facultad que tiene la autoridad para el ejercicio del derecho. Mientras que las disponibles, los particulares nos sometemos de forma voluntaria a la norma. Con esto, revisamos el tema de clasificación de la norma jurídica. Ahora vamos a analizar otro tema muy en particular que se refiere a la teoría de la ley. Muy bien. En este sentido, vamos a hablar de que la norma tiene ámbitos de vigencia tanto espacial, temporal y personal. Respecto al ámbito espacial, implica el ejercicio de la norma en el espacio. Esto no es un tema fácil de determinar, pero es su ámbito espacial. Hablamos de la aplicación de la norma, ¿sale? La norma emanada del Congreso de la Unión, que puede ser leyes generales, leyes nacionales, leyes federales. Por otra parte, destacamos las que emanan de los congresos locales, cuyo ámbito de aplicación se circunscribe al territorio de una entidad federativa, así como las normas internacionales que se van a aplicar en el territorio de los estados que suscribieron y ratificaron el tratado internacional. Entonces, en ese sentido, tendremos que determinar qué norma se va a aplicar en caso de una controversia. Las normas emanadas del Congreso de la Unión, las normas locales o las normas internacionales. Muy bien. En cuanto a la vigencia temporal, la norma tiene un inicio y la norma tiene un fin. El inicio de la norma vamos a considerarlo en el siguiente supuesto. La norma va a entrar en vigor al día siguiente hábil de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Muy bien. O en todo caso, la norma va a establecer la fecha en que esta disposición va a entrar en vigor. Muy bien. Hay un sistema que ya está en desuso que se denomina sucesivo, el cual establecía que a partir de su publicación, la norma iba a entrar en vigor 3 días después de su publicación y iba a aumentar
un día por cada 40 kilómetros. Muy bien. Eso por lo que respecta al sistema sucesivo. Muy bien. Ahora bien, estudiando el fin de la norma, vamos a destacar lo siguiente. Si su fin es parcial, hablamos de la derogación. Se dejan sin efectos algunos artículos, algunas fracciones, algunos incisos. Y si el fin de la norma es total, hablamos de la abrogación. Muy bien. En este supuesto, la norma en su totalidad se va a dejar sin ningún efecto. Muy bien. Otro tema respecto al fin de la norma es que expresamente la norma establezca en qué momento deja de tener efectos. Por ejemplo, el Código Fiscal de la Federación establece que va a regir hasta el último minuto del día 31 de diciembre del año en curso. Mientras que la tácita implica que si tenemos una norma que regula el mismo acto, la misma situación, en el sentido que sean incompatibles, la norma anterior va a ser objeto de derogación o en su caso abrogación. La vigencia temporal, personal de la norma implica a quién va a aplicar. Por ejemplo, en el aspecto personal, las normas tienen efectos generales, es decir, para todas las personas, pero también puede tener efectos relativos. En este caso podemos decir, se aplican solamente para nacionales. Ejemplo, las normas en materia política para extranjeros. En temas de migración, naturalización para mayores de edad en el ejercicio de su facultad de ejercicio para celebrar actos jurídicos para menores de edad en la situación de la tutela y protección de sus derechos. Entonces, esto es muy importante determinarlo. Muy bien. El tema de regulación de conflictos es un tema también muy interesante y el detalle es qué norma se aplica en la solución de un caso concreto. Aquí tenemos el caso. La pregunta que tendríamos que formularnos es, ¿qué norma se va a aplicar en este caso? Las normas emanadas del Congreso de la Unión, las normas locales, ¿vale? Las normas municipales o normas de naturaleza internacional. ¿Qué norma vamos a aplicar? ¿O vamos a hacer un ejercicio de ponderación, un ejercicio de interpretación conforme? Pues bueno, hay que analizar cada caso en concreto para verificar la norma que se aplica. Muy bien. Destacamos también el tema de la retroactividad. Cuando hacemos mención a la retroactividad, tenemos que destacar que el artículo 14 dice que a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Como hemos señalado con antelación, la norma tiene efectos a partir de su publicación. ¿Sale? La norma se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación. Los actos que va a regular esta norma
van a ser los actos que se susciten hacia futuro, no los actos que se realicen en el pasado. Muy bien. La excepción a esta regla es si la norma beneficia. En el caso de que la norma sea más favorable en el derecho fundamental del gobernado, entonces sí se puede aplicar la norma con efectos retroactivos. Pensemos que en el momento que este sujeto cometió un delito, la sanción de este delito se castigaba con 20 años de prisión. Posteriormente se hace una modificación a la norma y ahora ese delito no se castiga con 20 años de prisión, sino con 10 años. En este caso, este sujeto podrá solicitar se aplique las normas en sentido retroactivo porque la reforma beneficia a sus derechos fundamentales. Esta sería la excepción al tema de la retroactividad. Por otra parte, destacamos el punto de que el estado y la capacidad de las personas, pues eso es un elemento importante que tomaremos en consideración y que se va a determinar por el domicilio. Recordemos que el domicilio de las personas va a ser el lugar de su residencia. Si no tiene residencia, su lugar de trabajo o en su defecto en el lugar donde se encuentra. Muy bien. Y tenemos dentro de la capacidad de las personas una capacidad de goce y una capacidad de ejercicio. La capacidad de goce la tenemos desde nacimiento y la perdemos con nuestra muerte. Y la capacidad de ejercicio la ejercemos a partir de la mayoría de edad. Muy bien. Otro punto que destacamos en este tema, la teoría de la ley, es los principios de interés público. El artículo 6, 7, 8, 16, 17 del Código Civil de la Ciudad de México establece que los particulares no pueden alterar, modificar ni dejar de cumplir la ley. Solamente son renunciables los derechos privados en cuanto no perjudiquen a terceros. Este es un punto que no debemos olvidar. En materia civil rige un principio que se llama autonomía de la voluntad. Si la afectación es meramente patrimonial, pero no perjudico a ningún tercero, entonces puedo renunciar a esos derechos. Pero en cuanto agrave el derecho de un tercero, entonces ya no se pueden renunciar. El artículo 21 del Código Civil de la Ciudad de México señala, la ignorancia de la ley no excusa su cumplimiento, pero al momento de aplicar la norma, el operador jurídico también podrá aplicar atenuantes en el tema de que alguna de las partes tenga un notorio atraso intelectual. El tema de que se encuentre apartado de las vías de comunicación o también en el tema que se encuentre en una miserable situación económica. Las facilidades que puede señalar la autoridad es la extensión de sanciones o también el plazo para cumplir con sus obligaciones. Muy bien. Para concluir este tema sobre la teoría de la ley, destacamos lo siguiente. Las lagunas o omisiones que tenga la norma no impide a que los jueces dejen de resolver una controversia. Esto lo establece el artículo 18, 19 y 20 del Código Civil
de la Ciudad de México. Sin embargo, en materia penal, vamos a destacar, estimados amigos, que esta regla no opera. En materia penal, se debe de resolver con estricto apego a la norma. Y decimos que no hay delito si este delito no se encuentra contemplado en la ley y como consecuencia no hay pena si dicha sanción no se encuentra prevista dentro de la norma penal. Muy bien, perfecto. El juez debe de resolver aplicando la norma al caso concreto, ¿sale? Este elemento de tipicidad implica si la norma prohíbe esta conducta y el sujeto la realiza encuadrando su conducta con el precepto que establece la norma, entonces este sujeto va a ser objeto de sanción, va a ser objeto de repercusión por la norma. Entonces lo que tiene que hacer el operador jurídico es aplicar la norma al caso concreto. A veces los asuntos no son tan sencillos y por ello el operador jurídico hace una interpretación. Cómo asuntos similares han sido resueltos y en ese sentido pueden crear un criterio orientador para la solución de un conflicto. También se debe de resolver de conformidad con la jurisprudencia que emanan de órganos jurisdiccionales facultados para su creación. Y también el artículo 14 señala el tema de la aplicación de los principios generales del derecho, tanto en su aspecto expreso como tácito. Al final, el órgano jurisdiccional va a resolver por equidad en favor de quien trata de evitar algún perjuicio o en contra de la persona que pretende obtener un lucro. Estos son los principales puntos que nosotros vamos a destacar respecto a esta asignatura, respecto a esta tercera unidad en su segunda parte de la materia Introducción al Estudio del Derecho. Estimados amigos, soy su servidor, Héctor Martínez Sandoval, y estoy a sus apreciables órdenes. Espero que estos dos resúmenes ejecutivos sean de utilidad en el análisis y estudio de esta su asignatura. A nombre del Colegio Nacional de Profesores Certificados, agradecemos su atención. Muchísimas gracias.